Me permito leer una semblanza brevemente para pues, dar pie a la charla que hoy nos tiene aquí. José Óscar Luna Tolentino es doctor en estudios latinoamericanos, maestro en letras, licenciado en lengua y literaturas hispánicas, todas ellas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor investigador de la licenciatura en literatura hispanoamericana por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Guerrero. Es candidato al Sistema Nacional de Investigadores, o fue candidato del 2022 al 2025. Tiene también perfil PRODEC 2022-2024. Es miembro de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe. Pertenece al cuerpo académico 202, Estudio, Significación y Uso del Discurso. Es miembro fundador de la Cátedra Latinoamericana Ignacio Manuel Altamirano. Fue durante 10 años profesor del Colegio de Letras Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en literatura prehispánica y literatura iberoamericana. Es estudioso de la literatura mexicana, brasileña, caribeña y en general de la literatura latinoamericana. Ha publicado diversos artículos, prólogos, entre los cuales destaca, y con mucho gusto lo menciono, el prólogo del libro Versos Norteados, una antología de poetas chihuahuenses, editada en el año 2017 por La Otra Feria. Igualmente, entre sus múltiples participaciones, tiene Los Capitanes de la Arena de Jorge Amador, análisis entre la trama novelística y cinematográfica, prólogo del libro Invasiones de corsarios a la Honduras de Felipe IV, por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Agricultura. Sin más, me gustaría dejarles con la palabra y la ponencia del doctor Óscar Luna. Gracias. Muchas gracias. Estoy muy contento, muy emocionado. Gracias, Eli, por volverme a invitar. Estuve hace 7 años, Lucía, a todo el colectivo de La Otra Feria Sin Feria, ¿verdad? Hace 7 años pues, conocía a algunos, ¿verdad?, que participaban en la antología, poetas. Entonces, va a ser un gusto pues, saludarlos y platicar un poco también. Saludar también al doctor Vladimir Guerrero, que ya estamos haciendo ahí algunos tratos funestos, ¿verdad?, para promover la literatura, ¿verdad?, entre Guerrero y Chihuahua. Entonces, es un gusto, es un placer. Me acompañan ahora mis niños que están conociendo el frío, la cultura de este hermoso estado, el estado más grande de nuestro México. Entonces, para mí es un gusto, es un honor, es un privilegio. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos y sobre todo en esta loable labor de los círculos de lectura, ¿verdad?, de la promoción, de todo el trabajo que realizan, que es muy, muy importante, y sobre todo los jóvenes, ¿verdad?, los jóvenes, los niños que están interesándose, que están trabajando, que están leyendo, que es muy, muy importante, pues, este aprecio, este amor por la literatura y por los libros. Pues bueno, vamos a empezar ya con esta ponencia dedicada a estos piratas de Schmeling. Quise traerlo porque justo en lo que es el camino tierra adentro, en estas tierras de la Nueva España y ahora México, pues justamente Chihuahua, no sé, Durango, Coahuila, y ni hablar de las tierras que están en Estados Unidos, pues son las que están más alejadas de la mar, ¿verdad?, de los puertos, a lo mejor esta cultura. Me ha tocado ya presentar en Mérida, en Campeche, en la Ciudad de México. El próximo mes, en enero, voy a presentar en Tlaxcala Los Piratas del Golfo de Vicente Riva Palacio. Y todo esto es porque estoy ya trabajando un libro que voy a dedicar a los piratas justamente en el Caribe, en América Latina. Este libro es muy importante, lo empieza a escribir Schmeling hacia 1666, y para 1678 lo
publican por vez primera en francés. 3 años después, en 1981, se traduce al español y tiene una gran recepción. Se vuelve casi en su época un bestseller. Y de hecho, si lo buscan, se van a dar cuenta que tiene muchísimas ediciones en español. Pues lo que nos quiere decir que es un libro que sí se conoce, que sí se lee y que es muy importante en varios sentidos. Por eso quise poner estas diferentes portadas, y esto nada más es en español. Imagínense las ediciones en francés, en inglés y en otras lenguas del mundo, ¿no? Es un libro muy importante que debemos tener presente, y ahorita les voy a explicar por qué. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahí está la famosa Isla de la Tortuga, una isla que en el Caribe pues, va a ser muy importante para los piratas porque va a ser uno de los espacios de reunión. Seguramente algunos que les gusta la temática y que han visto a Jack Sparrow y estas películas de Disney de los piratas del Caribe, pues ya más o menos ubican Nassau, Port Royal, y pues es curioso que casi no aparezca la Isla Tortuga, ¿no? En los piratas del Caribe de Disney. Entonces la Isla de la Tortuga pues es una isla que está justamente pegada, pertenece a lo que conocemos como República Dominicana, y que justo fue el primer puerto que pisó Hernán Cortés, a la que llamó La Española, y que al puerto lo llamó Santo Domingo, ¿no? Dándole las gracias al creador, ¿no? Al Domine. A ver, vamos a la siguiente diapositiva. Esto se los iba a leer, pero ya no alcancé a imprimir las hojas. No sé si alguien me quiere ayudar a leer o quieren que nada más les platique un poquito acerca de la Isla de la Tortuga. ¿Sí? Que nos ayuden a leer, ¿verdad? ¿Eli nos va a ayudar o alguien más? Eso se trata, ¿verdad? De compartir la lectura. Está situada la Isla de la Tortuga al lado del norte de la famosa y grande Isla Española, cerca de la tierra firme. En la altura de 20 grados y 30 minutos, es grande de 60 leguas. Llamaron la Tortuga por tener la forma de una tortuga o galápago de mar. Dieronla por esta razón los españoles este nombre. Es muy montañosa y llena de peñascos, mas no obstante, espesísima de los sanos árboles que no dejan de crecer entre lo sólido de los riscos, sin participar inmediatamente de tierra friable, de donde se sigue que las raíces, por la mayor parte, se descubren por todo enlazadas contra las piedras a modo de ramas de hiedra en una pared. En la parte que mira al norte no vive gente, lo uno por ser muy incómoda y malsana, lo otro porque por allí es tan escabrosa que sin grandes dificultades no se puede llegar a la orilla de la mar, sino es entre riscos casi inaccesibles. Por esta razón la poblaron de la parte meridional, donde tiene solo un puerto razonablemente bueno, teniendo 2 entradas por donde pueden pasar navíos de 70 piezas, siendo el fondo sin riesgo y capaz de contener grande número. Muchísimas gracias. Entonces, en esta isla se van a reunir los piratas que hablaban español, inglés, francés, holandés, portugués. Entonces se va a volver una gran nación utópica, en donde justamente no va a haber una lengua oficial que domine, sino más bien se empiezan a formar una especie de criollismo lingüístico. Van a hablar diferentes lenguas casi al mismo tiempo, que de hecho es un fenómeno lingüísticamente muy importante, porque lo vemos actualmente en el Caribe, ¿no? Como mucha gente habla diferentes lenguas y las van mezclando sin ningún problema. También no va a haber religión. Ellos van a estar, la mayoría son hugonotes, son protestantes, son luteranos. Entonces la gran mayoría de ellos no van a ser religiosos, no van a creer en Dios, no van a tener la figura dominante de la religión, van a ser todo lo contrario. Incluso ellos van a ser muy felices de que les llamen que son como diablos, como satánicos y malditos, ¿no? Al final de cuentas. Entonces ahí se van a reunir diferentes piratas. Aquí están 3 de ellos. Está uno que le llamaron Bartolomeu el portugués, que ya por la referencia pues, era galo. Entonces él odiaba a los españoles, era muy sanguinario, era muy cruel. Dice Esquemel en este libro que incluso en algún momento cuando atacó Campeche, en México, para celebrar se puso una borrachera que dejó un barril, imagínense, de ron. Tenía su barril de ron y estaba él tomando feliz de la vida, y todos los que pasaban les invitaban. Y aquel que se negara, pobrecito,
luego sacaba el sable y pues tasajeaba, ¿no? Si no querían brindar con él, imagínense, ¿no? Cómo era de terrible Bartolomeo el portugués. El que está hacia allá al otro lado es también mal encarado. Él fue un brasileño, le llamaron La Roca porque era muy fuerte, muy duro de cuerpo. Entonces fue llamado La Roca brasileño, y también fue un personaje que incluso en Brasil atacaron piratas holandeses de los Países Bajos, y en su momento a él lo reclutan de esas tierras y se lo llevan al Caribe. Hay una crónica muy interesante del padre Antonio Vieira, que algunos lo han de conocer por su disputa con Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, él tiene un libro donde dedica el ataque a Pernambuco, en Brasil. Entonces, allá era rock brasileiro, y era también un personaje muy cruel, muy malo con las personas. Les voy a platicar porque hay unos pasajes que escogí para que los leamos. Y el otro es otro pirata, Mansbell, un inglés. Ellos tres atacaron Campeche, además de que Schmeling lo refiere, también Veracruz y otras partes del continente. Schmeling lo refiere porque justamente les encantaba estar en lo que hoy conocemos Ciudad del Carmen, Campeche, la laguna de Términos. La laguna de Términos es la laguna más grande que tiene México. Las veces que he estado por allá les he platicado por lancheros, y me dicen que si quisiéramos conocer la laguna de Términos, una semana no es suficiente para que se den una idea de qué tan grande es, ¿no? Y se los voy a platicar porque si en algún momento llegan a ir, yo tengo datos de que hay tesoros escondidos ahí en esa laguna. Entonces habrá que pues, invertir mucho tiempo, muchos recursos para buscar dónde eran los refugios y, dado el caso, imagínense un golpe de suerte, ¿verdad? Y a lo mejor te encuentras algo por ahí. De hecho, ese es un tema fabuloso. Actualmente Estados Unidos, Colombia, Cuba, Brasil se están peleando todo lo que se están encontrando de los barcos hundidos, los tesoros que se quedaron bajo el mar, se lo están peleando legalmente. ¿A quién le pertenece? Si le pertenece al pirata o si le pertenece a la nación en donde cayó, donde está el barco, donde está el tesoro. Entonces es un tema de verdad apasionante. A ver, vamos a la siguiente diapositiva. Otra vez, a ver quién me quiere ayudar a leer, si quieren acá de este lado o acá también, con mucho gusto que me apoyen con la lectura. Costumbre de hacer ante ellos una escritura de contrato, en la cual especifican cuánto debe tener el capitán por su navío. Ponen y fundan dicho escrito de todo lo que llevan consigo para el viaje, de cuyo montón sacan por provisión 200 pesos, el salario del carpintero que hizo o repara el navío, el cual de ordinario importa 100 o 150 pesos según el acuerdo, poco más o menos. El dinero para el cirujano y medicamentos, que se suele tasar en 200 o 250 pesos. Después estipulan las recompensas y premios de los que serán heridos o mutilados de algún miembro, ordenando por la pérdida del brazo derecho 600 pesos o 6 esclavos. Por brazo izquierdo, 500 pesos o 5 esclavos. Por pierna derecha, 500 pesos o 5 esclavos. Por la izquierda, 400 pesos o 4 esclavos. Por un ojo, 100 pesos o un esclavo. Por un dedo, tanto como por un ojo, todo lo cual se debe sacar del capital o montón y de lo que se ganare. Hacen la repartición de lo que queda entre todos y el capitán tira por su navío 5 o 6 porciones para él 2. El resto, hasta el más mínimo marinero a proporción, saca su parte. Los muchachos la mitad que los demás, por razón que cuando sucede venir a coger algún navío mejor que el suyo, estos últimos pegan fuego en el que están y saltan en el vencido. Sí, pero vean qué impresionante, ¿verdad? Entonces, ellos además de tener su bitácora de viaje, donde pues llevaban su diario, ¿no? De cómo eran los viajes y lo demás, pues tenían este contrato en donde ponían la lista de todos los que estaban en la tripulación, cuál era el cargo que tenían, si eran los capitanes, los contramaestros, los carpinteros, los médicos, en fin. Y ya ven, todos tenían su salario, ¿verdad? Y si llegaban a perder un brazo, una pierna, pues ya tenían también pues casi su seguro, ¿no? Y también les hacían firmar, casi siempre los pareaban. Entonces no es que fueran solos, sino que siempre iban por par.
Y entonces lo que ocurría a veces es que se traicionaban entre ellos, ¿verdad? Se traicionaban entre ellos y en algún momento aprovechaban y le daban muerte al otro, y entonces se quedaba con la promesa de que le iban a entregar todo ese dinero a los deudos, a los familiares del otro pirata, que por lo general nunca ocurría, ¿verdad? Imagínense de lo que estamos hablando. También acá nos platica Esquemelin, ustedes ya lo saben, son harto famosos los piratas, a veces se tardaban por lograr un botín, a lo mejor un mes, 6 meses, hasta un año, y era tanto tiempo y tanto esfuerzo que cuando tenían ya su dinero, la riqueza que habían robado, pues se la acababan en una semana, en 15 días, en un mes, porque se iban a las tabernas. Ayer platicábamos de la Casa de las Lágrimas, ¿verdad? La mansión Touché, en donde pues pasaba algo parecido, ¿verdad? Donde pues los que tenían riqueza, tenían dinero, pues la dilapidaban en un rato, ¿verdad? En alcohol, en mujeres y en apuestas, ¿verdad? Entonces los piratas así eran, les encantaba, después de haber tenido el botín, pues tirarlo casi por la borda, ¿no? Sin ningún problema. Entonces por eso es que eran tan terribles, porque pues no sabían guardar el dinero. Muy bien, miren, ahí está lo que les decía, el Caribe, que es una riqueza, que es una belleza. Yo ayer platicaba al doctor César, ¿verdad? Sotelo, platicábamos un rato, que justamente yo daba clases de literatura brasileña y una maestra me dijo, no de esas clases porque yo ya estoy dando, entonces yo le recomiendo que dé clases del Caribe porque está descuidada la literatura caribeña. Y yo le dije, está muy bien, voy a seguir su consejo y voy a estudiar más al Caribe, y pues fue una bendición al final de cuentas, ¿no? Porque vean, ahí está toda la riqueza, porque el Caribe se volvió una especie de bisagra para los europeos. Ahí ellos hacían sus aguadas, allí ponían a veces algunas ciudades, pero les interesaba la gran masa continental. Entonces en su momento se van a disputar. España va a quedarse con el Caribe, pero se la van a disputar los ingleses, los franceses, los belgas, los flamencos, los holandeses, y por eso es que vemos que en el Caribe pues hay un montón de naciones con diferentes lenguas y con diferente referencia del imperio, de la colonia de la que fueron en su momento, ¿no? Entonces, acá después les voy a preguntar, y seguramente tenemos, y si es en serio, ¿verdad? Muy descuidado el Caribe, ¿verdad? Casi no lo estudiamos, estamos más concentrados en la masa continental que en el Caribe. Entonces, esta es una invitación para que se acerquen, lean a los cubanos, a los puertorriqueños, a los dominicanos, que serían las Antillas Mayores en lengua española, pero vean, ahí está Guadalupe con la lengua francesa, ahí está Martinica, ahí está Jamaica, las Bahamas, en fin, es una maravilla el Caribe. Vamos a la siguiente diapositiva. Además de hablar de los piratas, por eso es tan importante este libro de Esquemelin, él va a hablar de geografía, va a hablar de la naturaleza, va a hablar de cómo son los hombres, cómo son las personas, temas antropológicos, etnográficos. Entonces vean, en el capítulo 3 de la primera parte va a hablar de lo que es la española, por ejemplo, ¿no? ¿Qué había en la española? ¿Cómo era la española? Nos va a hablar de sus frutos, de sus árboles, de sus animales. Entonces, si alguno de ustedes sabe o tiene compañeros o estudiantes de botánica o de biología, pues ven qué maravilla, ¿no? Todas las referencias que están ahí, ¿no? Entonces, en el otro capítulo, en el quinto, habla de los cuadrúpedos, habla de cómo era esa isla y demás, porque se llaman bucaneros, por ejemplo. Resulta que los europeos, al hacer las aguadas en el Caribe, pues muchas veces dejaban ahí, imagínense, soltaban a los caballos, a las vacas, a los cerdos, y a veces pues ni corral les ponían, ¿no? Y cuando querían recuperarlos, pues ya no podían. Entonces resulta que estas islas se comenzaron a poblar sobre todo de puercos salvajes, ¿no? Y estos fueron aprovechados por los piratas. Y entonces ellos, ¿qué hacían? Pues ahumaban, mataban a los animales, los ahumaban, y por eso es que se le llama bucán. Y la coa, que luego también comemos, y es por eso que se le llaman los bucaneros, ¿no? Porque ahumeaban su carne para que no se echara a perder tan pronto y para que la pudieran transportar en sus embarcaciones, en sus navíos. Una cosa que a ver si más adelante se las platico, y no me quiero desviar ahí,
complejo. A veces nos confundimos y pensamos que los piratas pues, son todos iguales, ¿verdad? O que los filibusteros son lo mismo, o que los bucaneros, o que los corsarios. No, tienen sus características muy específicas. Y aprovechando que estamos con los bucaneros además de que sabían preparar la carne ahumada, eran básicamente, imagínense, pues sabían cazar reses, toros, puercos salvajes, entonces eran muy hábiles y usaban armas de fuego. Por lo general ellos atacaban por tierra, no atacaban por el mar, por las embarcaciones. Pero bueno, vamos más adelante. Aquí está otro video. Este va a ser uno de los piratas más crueles, más sanguinarios, más terribles. Si quieren leer, además de Schemelin, más adelante pongo la referencia, Carmen Boullosa tiene un libro que se llama Son vacas, somos puercos, que es la vida de Schemelin, justamente. Es la vida de Schemelin, pero una buena parte se la lleva también el Olonés. El Olonés atacó Campeche, atacó Panamá, atacó Nicaragua y en algún momento dicen que era tan cruel y odiaba tanto a los españoles que cuando tenía la oportunidad de capturarlos, dicen que hacía una fila y así con mucho placer los decapitaba, imagínense, de un solo sablazo les cercenaba la cabeza y él era feliz matando a 10, 20 españoles sin ningún problema, ¿no? Ya se imaginarán cómo eran de crueles y de sádicos con las mujeres, ¿verdad? Las humillaban, las violaban, las golpeaban, las terminaban matando. Para la época, los que conocen un poquito la época medieval o la época del siglo XVII, XVIII, incluso hasta el XIX, acá me platicaban, es bien algo interesante el tema de estas casonas que tienen túneles, ¿verdad? Que muchas veces eran para escapar justamente de los bandoleros, de la gente que robaba y mataba. Las mujeres muchas veces lo han visto en las películas, tenían a veces un rosario y en el rosario tenían un pequeño frasquito, no sé si lo han visto, y el frasquito tenía veneno. Entonces en algún momento si ellas sentían que ya las iban a atrapar, preferían tomarse el veneno, quitarse en ese momento la vida para no ser vejadas, para no ser violadas, asesinadas de una manera tan cruel y tan terrible, ¿no? Eso es lo que hacían estos piratas al final de cuentas. Entonces fueron varios, en realidad fueron pocos los piratas que eran benevolentes, la mayoría eran sumamente sádicos, eran terribles, y ahí sí hay que quitarles ese velo romántico, ¿no? De que, piratas, no, eran muy crueles muchas veces. Entonces el Olonés, y aquí me van a ayudar a leer también, le va a tocar su merecido por ser tan malo y tan cruel, ¿verdad? A ver, ¿quién quiere? Una mujer que nos ayude a leer cómo mataron a este personaje, ¿verdad? Le descubrieron los españoles e indios, que juntos les acudieron y a sus compañeros. De tal modo fue que la mayor parte de los piratas quedaron muertos sobre el campo. Los Olonés, con los que quedaron, hicieron bastante en escaparse y montar sobre sus barcos, determinando aún de no volver a ver los que quedaron en la isla de las Perlas, al no tener otras barcas que andaban buscando, resolvió de ir a las costas de Cartagena con los designios de buscar lo que querían. Pero ya, como harto Dios de tantas iniquidades y llegado el tiempo determinado de su terrible justicia, se sirvió para ministros de ella de los indios de Darién, que los españoles tienen por bravos o salvajes, donde fue el Olonés, llevándoles al suplicio su propia mala conciencia y creyendo hacer en aquella tierra de las suyas, los indios le cogieron y despedazaron vivo, echando los pedazos en el fuego y las cenizas al viento, para que no quedase memoria de tan infame humano. Uno de sus compañeros le dio cuenta de esta tragedia y me aseguró, se escapó él mismo con muchísimo trabajo, creyendo también que muchos de sus socios quedaron en la demanda, como su cruel caudillo, abrazados. Impresionante descripción, ¿verdad?
es famoso, no sé si han escuchado el famoso tapón del Darién. Ya ven que en la carrera panamericana se presuponía que tenían que correr todo el continente, ¿verdad? Pero cuando llegaron al Darién, en Panamá, pues ya no pudieron, porque es tupida la selva, es casi difícil de pasar, ¿no? De ahí eran estos originarios, los indios del Darién, que se quedan bravísimos, eran muy duros, ¿no? Entonces el olonés, cuando se enfrenta con ellos, pues no puede y se lo termina comiendo, ¿no? Carmen Bullosa, en su libro, la novela, lo describe muy interesante, ¿no? Como dice que estaba vivo y le iban quitando, pues poco a poco, la carne, ¿no? Y la iban, igual así, la iban ahumando y delante de él se la iban comiendo. Hay otra escena también así, igual de terrible, creo que ocurrió en Perú. En Perú, un grupo de originarios también agarra a algunos sádicos conquistadores y al personaje que torturan, primero creo que le quitan pues, los brazos o las piernas. No, primero le quitaron toda la piel de la espalda y lo dejaron vivo. Le quitan la piel de la espalda, la curten y hacen un tambor con su piel y empiezan a tocar el tambor y él escuchando, ¿verdad? Y luego le cortan sí, el fémur, los huesos largos y con eso se hacen flautas. Estaban tocando el tambor, estaban tocando la flauta del mismo personaje que estaba escuchando. Entonces, más o menos, presupongo que debe haber pasado lo mismo al olonés, que mientras se lo estaban comiendo, pues él estaba sufriendo de una manera terrible, ¿no? Casi dantesca. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Este es el más famoso, ¿verdad? Henry Morgan, el pirata más terrible, el que más, aparte de Francis Drake, él fue el que más riquezas logró acá en las tierras americanas. Es muy interesante porque, por lo regular, las novelas que se escribieron, como que se le dice que es un personaje así como que no surgió casi de la nada, ¿no? Se volvió pirata así nada más, porque sí, pero hay estudios más recientes que dicen que no, que incluso era un corsario, no era pirata, era un corso, que la reina le dio todo el permiso, porque en algún momento él va a ser el virrey de Jamaica. En ese momento ya era territorio inglés y siendo gobernador de la isla de Jamaica, él va a traicionar a todos sus amigos piratas y a todos se los va a justiciar. Y en el último ataque que hacen, él los traiciona a tal nivel que los deja y él se lleva como 3 o 5 barcos llenos de riqueza, de oro, de plata, de joyas, de perlas, y se presenta ante la reina y la reina lo nombra sirve, ¿no? Entonces es bien interesante la figura de Henry Morgan. Acá, por ejemplo, yo les recomiendo mucho, también ahí viene la referencia. Hay un libro precioso de John Steinbeck que se llama La Taza de Oro. Fíjense que qué interesante, La Taza de Oro. Dicen que en aquella época no era México, no era el Perú, no era Colombia, no era Cartagena de Indias. La ciudad más rica en cuanto a puerto era Panamá y le llamaban la Taza de Oro. Entonces, cuando Morgan ataca la Taza de Oro, pues la destruye, la saquea, se roba todo, la incendia y la destruye. Y vean lo curioso de nuestra época, ¿verdad? Si ustedes investigan un poquito, van a ver que Panamá es incluso ahorita más rica que Miami. Si ustedes ven las edificaciones de Miami, ya se quedan un poco opacadas por lo que es Panamá. ¿Por qué creen que el gobierno de México está tan interesado con el nuevo canal, verdad? Porque, imagínense, los ingleses le dijeron a los panameños, está bien, les vamos a regresar su canal 100 años después. Y ellos no pensaron que iban a perder tanta riqueza y tanto dinero, ¿no? Entonces se cumplen los 100 años y Panamá se queda con su canal y todo lo que creció, todo lo que se enriqueció, ¿no? Entonces es impresionante. Vamos con Morgan. Incluso se ha vuelto ahora ya una figura postcolonial. Ustedes lo han visto, a veces los jóvenes se avientan un Capitán Morgan, ¿verdad? Un ron en honor a este pirata tan terrible, ¿no? Y hay varias imágenes ahí alusivas de su persona. Pero bueno, vamos a... ¿Quién me ayuda a leer ahora? ¿Quién se anima? A ver un poco de Morgan.
No perdonaron a ninguno de cualquier sexo o condición que fuese, porque los religiosos y sacerdotes eran a quienes menos concedían cuartel si no les valía alguna suma de dinero capaz de su rescate. Las mujeres no fueron mejor tratadas, sino cuando se entregaban a las libidinosas demandas y concupiscencias de los piratas, y las que no quisieron consentir hicieron pasar las más horribles crueldades del mundo. Morgan, que siendo su almirante y conductor, debiera impedir tales infamias y tratar no tan rigurosamente un tan delicado y frágil sexo, era el que primero lo ejecutaba e inducía a los otros lo ejecutasen, manifestándose en esto el peor y más relajado de todos, porque luego que traían a su presencia alguna hermosa y honesta mujer prisionera, la tentaba por todos modos para que condescendiese en sus voluptuosos ánimos, a cuyo propósito referiré una pequeña historia de una dama cuya constancia debiera quedar escrita en láminas de bronce para perpetua memoria, ejemplo de virtud y perpetua honestidad. Muchísimas gracias. Sí, eran terribles. Llegaban a estos lugares, saqueaban, robaban, hasta los muebles se robaban. Obviamente robaban todos los objetos religiosos de plata, de oro, las vajillas de plata, muchas de ellas. No conformes con eso, secuestraban a las personas y pedían rescate. Entonces, los piratas no es que llegaran un día, una semana, no, a veces se quedaban hasta meses. Entonces ellos esperaban, tenían a las personas secuestradas y pedían X cantidad de dinero, y la gente, por rescatar a sus seres queridos, pues llevaban, ¿no? Pagaban el rescate. Y no conforme con eso, en el último momento decían: ahora queremos que nos paguen un rescate por su ciudad. Si no nos pagan por su ciudad, la vamos a incendiar, la vamos a destruir completamente. Entonces se llevan hasta lo último, ¿no? Hasta lo último que quedaba, se lo llevaban. Hubo casos como la Taza de Oro en Panamá, que sí fue reducida a cenizas completamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, traigo a vocación el famoso Puerto Veracruz, ¿verdad? 4 veces heroico Puerto de Veracruz, 4 veces destruido, ¿verdad? Por eso se llama 4 veces heroico, porque fue 4 veces destruido completamente nuestro puerto de Veracruz, ¿no? Otra cosa, pensando con el doctor Vladimir, se puede hacer un estudio de toda la violencia que viene aquí en Esquemen, ¿no? Y toda la violencia que pues hacían los piratas, ¿no? Que vienen referidos en estos libros de Steinbeck, de Carmen Bullosa y de muchos más. Ahora vamos a la siguiente diapositiva. Aquí, por ejemplo, se va a concentrar básicamente en Morgan. Es mucho, y ya no les voy a aburrir con todo eso, más bien los voy a invitar a que se acerquen a leer a Steinbeck. Me parece que Riva Palacio tiene un personaje, no se llama Henry, él creo que le llama Juan, se llama Juan Morgan, lo hace más hispano, pero es este personaje. Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Acá está, miren. Si quieren conocer a Henry Morgan, está este libro que es precioso, es una maravilla. Allá está el de Son vacas, somos puercos, de Carmen Bullosa, que recrea a Schemelin, que recrea a el Olonés. Vamos a la siguiente diapositiva. Martín Luis Guzmán, ¿verdad? Entonces, por algo estaba interesado y por algo escribió este libro de piratas y corsarios. Este libro también es precioso, el de Eligio Ancona. Eligio Ancona, campechano, es de yucateco, es de Yucatán. Recrea a este pirata campechano, el Barbillas, que es como un emblema para nosotros como mexicanos, porque es de los pocos piratas mexicanos como tal, porque la mayoría eran de origen europeo, algunos eran ya del Caribe, pero son pocos los piratas así mexicanos. Entonces el Barbillas, que es un poeta campechano, pues es recreado en esta novela de Eligio Ancona, el filibustero. Esta, les digo, es de Vicente Riva Palacio, Los Piratas del Golfo. En general, cuando él estuvo en la Biblioteca Nacional, cuando tuvo la oportunidad de cuidar y resguardar la Biblioteca Nacional, lo aprovechó muy bien, se puso a leer, se puso a investigar y escribió esta novela que es fabulosa.
es una maravilla, y que les digo, con Eli, me parece que va a haber transmisión en vivo en la Unidad de Tlaxcala, entonces con mucho gusto les pasamos la transmisión en vivo por si quieren seguirla, para que les siga platicando de estos piratas. No se preocupen, vamos a ir armando los capítulos, justamente recreando todo esto, ¿no? Todas estas novelas, todas estas obras, para que no se pierdan esas referencias, ¿no? Para motivar a los estudiantes, a los jóvenes, a que en algún momento también investiguen, trabajen todos estos temas de piratería. Porque, por ejemplo, se sabe, casi todo lo que conocemos, tanto de historia, de crónicas, casi todo es de tierra. Y descuidamos y no tenemos presente lo que es de alta mar. Y también mucho de lo alta mar se perdió porque obviamente en los puertos la humedad, los saqueos, los incendios, pues se fue perdiendo muchísima literatura, ¿no? Pero todavía existe. Aquí, por ejemplo, tenemos el Gran Pacífico, ¿no? Gran Pacífico, Loreto, está el puerto de San Blas, está obviamente Acapulco, ¿verdad? Acapulco, lo que hoy conocemos como Huatulco, todas estas partes se deben de estudiar en su momento con un poquito más de profundidad, porque también ahí estuvieron piratas, ¿no? Por ejemplo, la vez pasada que estuvimos en Mazatlán, hay un museo dedicado a los piratas que atacaron este puerto y que se robaron, pero no recuerdo si uno de los que se robó se llevó más de 3,000 monedas de oro o 30,000 monedas de oro, ¿no? Más o menos por ahí va la cifra. Vamos a la siguiente diapositiva. Esto no se acaba aquí, sino que también en Sudamérica pues tenemos muchísimas obras. Esta, por ejemplo, es muy bonita, Los Piratas de Cartagena, de Soledad Acosta de Samper. Entonces, las novelas de piratas no solamente las escriben los hombres, también las mujeres, y ella es del siglo XIX. Para las que trabajen género y demás, esta es una mujer muy importante, muy interesante, y es Cartagena de Indias. Ese también es otro tema apasionante en cuanto a los piratas, que se estudia también los puertos, ¿no? Los puertos, los lugares donde sucedieron estos hechos, y Cartagena de Indias es un lugar precioso, por si quieren buscar un poquito al respecto. Lobas de Mar, de Zoé Valdés cubana. Ella, para parecer, hay una leyenda en Cuba de que una de estas dos mujeres, Mary Reed o Annie Bonny, que me parece que los Piratas del Caribe también medio la refieren un poquito, y hay una serie muy interesante que pueden buscar ahí en estas plataformas que se llama Black Seals. En Black Seals aparecen ellas, se aparecen las dos, Annie Bonny y Mary Reed, que se van a volver muy, muy famosas. De hecho, hay varias, ¿no? Hay un libro, no recuerdo ahorita bien el título, pero hay un libro que ya tiene, hay dos ya. Hay uno que se puede conseguir en el Fondo de Cultura Económica de Mujeres Piratas, que es bastante reciente, y hay otro anterior, y es una galería, no van a creer, son más de 20 mujeres piratas, y vienen desde la antigua China, incluso desde época de los vikingos ya había mujeres piratas, ¿no? Creo que en esta saga de los 300 guerreros, hay una también ahí que se refiere, no recuerdo ahorita su nombre de ella, que también era terrible, ¿no? Y lo dejé al último porque es muy importante, Alejandro Ofrecí. Ya que tenemos acá el monumento a Bolívar, el gran libertador, hay una hipótesis, porque este es uno de los últimos piratas, ya es del siglo XIX. Entonces se dice que él fue corso, pero de Simón Bolívar, ¿no? Simón Bolívar lo apoyó, le ayudó económicamente lo más que pudo y le encomendó, se supone, que atacara a las flotas no solamente españolas, sino a las norteamericanas. Entonces Alejandro Ofrecí se va a volver un emblema para Puerto Rico porque es su gran pirata puertorriqueño y porque luchó justamente en esta guerra. Ven que los pobres puertorriqueños tienen este lastre, ¿verdad?, de ser Estado libre asociado y que nunca ha logrado la independencia de parte de la corona española, ¿no? Entonces yo siempre he tenido ese lastre, ese gran dolor, y Alejandro Ofrecí es uno de esos personajes que intentó justamente esa independencia, esa libertad de los hermanos puertorriqueños. Vamos a la siguiente diapositiva, y aquí ya me despido. Muchísimas gracias. Aquí está mi correo, ahí está en YouTube, donde subo algunas cosas, y también en Facebook, y pues cualquier cosa, pues ya saben, con mucho gusto. Nos encanta pues compartir la pasión, el gusto por la literatura, por la historia, por la sociedad, por estos temas que son a veces relevantes, y pues
Pues muchas gracias, Eli, muchas gracias a todos por escucharme y espero no haberlos aburrido. Gracias. Muchísimas gracias, Óscar, por tan interesante ponencia. Creo que para muchos de nosotros fue algo muy novedoso, algo que se conoce poco, de lo cual quizá pues ya nos mostraste que sí hay literatura al respecto, pero quizá no tan popular como debería quizá. No sé si quieran realizar alguna pregunta, si tengan alguna participación. Buenas tardes. Corríjanme si estoy equivocado. Hace mucho que leí este libro, pero tengo entendido que los filibusteros eran eran como estaban bajo la corona inglesa, o sea, atacaban a los españoles. Hay que trasladarnos al momento y recordemos que la flota española era la más poderosa. Entonces los ingleses buscaron esta manera de mermar ese poderío de los españoles. Incluso Belice fungió como puerto de salvoconducto, ¿sí? Entonces sí, andamos ahí. Otra cosa, pues ya se me antojó escuchar cerrar una de piratas, ¿verdad? Y por último, bueno, ahorita, si recuerdo, te diré la palabra. Gracias. Si quieren, respondemos rápido y luego vamos, también ya levantaron la mano, ¿verdad? También acá. Porque ahí dice. Preguntarte, ahorita mencionabas que se había puesto demasiada atención en otra región fuera del Caribe. Me quedó la duda por lo que has hecho clases de literatura brasileña, posteriormente del Caribe. ¿Te referías a una temática de piratas o a literatura en general? Que había que poner invitadas a poner un poco más de atención en el Caribe. Si quieren, rápido allá. Sí, fíjense, México perdió temporalmente Campeche. Ajá, y lo recupera después. Los ingleses se llevan todo el palo de tinte de Campeche. La isla de Ciudad del Carmen era una isla con una riqueza que quedó talada completamente, ¿no? La recuperan los españoles, pero no recuperan Belice, ¿verdad? Belice no pudieron recuperar, el gobierno de la Nueva España no pudo recuperar Belice, y por eso es que se queda en manos de los piratas primero y después pasa a la corona inglesa, ¿verdad? Entonces vean, estos temas son apasionantes, son muy, muy importantes. Y sí, es una maravilla, ¿verdad? Sí. Sí, ahorita se está hablando de la violencia en contra de las mujeres por parte de los piratas, pero no eran los únicos. La iglesia se fusilaba con las damas que caían en la Inquisición. Y ahorita que comentaba acerca de a quién pertenecen los tesoros que se están detectando, pues es bien fácil, son las 20 millas náuticas que le corresponde a cada país. Además, que pueden reclamar si no están configurados como Estados como actualmente, como España dice, no, yo no me disculpo porque no éramos España. Entonces tampoco reclames algo cuando tú ya todavía no eres. Gracias. Sí. Respondiendo un poquito también acá, sí, el leer lo caribeño es importante porque ahora quitando lo tenemos muy descuidado a veces. ¿Cuántos grandes escritores cubanos tenemos? Son muchísimos grandes escritores cubanos que sí los conocemos, pero ¿qué tanto conocemos a los dominicanos? ¿Qué tanto conocemos a los puertorriqueños? Los tenemos más descuidados todavía. Entonces, eso nada más hablando de la lengua española. Tendríamos que ir a leer a los de lengua inglesa, a los de lengua francesa, a los de lengua portuguesa y demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí en este sentido, pues hay que leer a Franz Fanon, hay que leer a Inés César, también caribeños. O sea, hay muchísimos. No sé, por ejemplo, ¿alguien ha leído a Luis Rafael Sánchez? ¿Alguien conoce a Luis Rafael Sánchez? Se los recomiendo muchísimo, es uno de los mejores novelistas que tenemos en lengua hispana, en Luis Rafael Sánchez. Fíjense, dos títulos nada más para que se den, como decimos, yo soy chileno, un quemón, ¿no? Como decimos, es un quemón.
Tiene un libro que se llama La guaracha del macho Camacho. El título, La guaracha del macho Camacho. Y otro libro precioso que se llama La importancia de llamarse Daniel Santos. Biografías ambas. Uno sí es un tanto biografía, la de Santos, la de Daniel Santos, es un poco biográfico. Y la otra no, la otra, uno se puede ir con la finta. Yo, por ejemplo, yo pensaba que era Macho Camacho, pero el boxeador. Pero no es el Macho Camacho boxeador, es otro Macho Camacho, que es como una figura del valiente mexicano, ¿no? Voy al baño. Pero no es el boxeador, es otro. Probablemente lo toma de ahí el boxeador. De ahí lo toma, ¿no? Que es como que un personaje de barrio, fiero, que no se deja de nadie, ¿no? Pero bueno, no sé si alguien más quiera comentar. Bueno, parece que con esto se concluye esta parte de participaciones, de preguntas. Igual, si alguien gusta ya más en corto al término, pueden acercarse al doctor Oscar. Invito a Raquelita, más bien Raquelita, me invitan. Pues este evento, aparte de la convivencia, de la posada, del cierre de año que tenemos como parte de salas de lectura, saben que ya se está como volviendo una buena costumbre que incluyamos algo literario, que por ejemplo el año pasado fue el requiem de Aurora Reyes, en el que participó el Coach número 8 y la sala de lectura Palabras en la Puerta. Y en esta ocasión nos dio mucho gusto cuando Elia dice: oye Raquel, va a venir una persona de la Universidad Autónoma de Guerrero que tiene una conferencia muy padre. A mí me gusta mucho la literatura de piratas, entonces dijo, ¿en dónde puede ser? Y pues la posada la tenemos el 11, y dije, bueno, pues ya tenemos el espacio, ya tenemos a la gente y la temática, pues a lo mejor no es muy navideña que digamos, pero por lo menos yo disfruté mucho la conferencia, se me hizo muy interesante, espero que también ustedes. Y de parte del programa Salas de Lectura, pues tenemos una constancia para Oscar, que dice de esta manera: la Secretaría de Cultura de Chihuahua, a través del programa Salas de Lectura y el colectivo La Otra Feria, otorga la presente constancia a Oscar Luna Tolentino por su valiosa participación con la conferencia Ex Gemelín y su libro de Piratas de América, realizada en la Plaza Cultural Los Laureles el día 11 de diciembre de 2024 en Chihuahua, Chihuahua. Acérquense para la foto. Más que para acá, porque se ve la luz del proyector. Más. Una, dos y otra. Ya. Listo. Pues muchas gracias, Oscar, estuvo muy interesante y espero que la hayas disfrutado también ustedes, y también de parte del colectivo La Otra Feria. Bueno, de parte del colectivo La Otra Feria queremos obsequiarte una antología que fue parte del Festival Internacional Grito de Mujer aquí en Chihuahua en su primera edición, conformada por poetas de varias partes del mundo, así que no solo de Chihuahua y del país. Y del mismo modo me da mucho gusto, y aprovecho para hacer un comercial, te vamos a obsequiar también este libro Mancha Urbana, el cual no tiene ni un mes que salió publicado. Es del grupo de poesía Cíbola, al cual tengo el gusto de pertenecer y al cual también pertenecen algunos y algunas mediadoras de lectura, entre los cuales está Alma, está Luis, y aquí los puedes leer también, los puedes conocer. Entonces pues nos da mucho gusto pues que te lleves esta Mancha Urbana también y Flores del Buen. Gracias. Bueno, sin más, llegó el momento de la pachanga, que puro descontrol, ¿verdad? A las personas que ya recibieron su acervo en el encuentro de mediadores,